La oposición venezolana insiste en que hubo fraude en las elecciones regionales del pasado domingo, en las que, según el Consejo Nacional Electoral, el partido de gobierno obtuvo 17 de las 23 gobernaciones que estaban en juego. Ahora los partidos de la oposición exigen una auditoría total, cualitativa, cuantitativa también de todo el proceso comicial. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo tiene el reporte. Carmen, un buen día para ti. Ruth Karen, buenos días, 8 de la mañana, 23 minutos, y que esta auditoría además sea verificable con organismos internacionales, es lo que ha pedido la oposición venezolana. Dicen además que no van a asistir a ningún proceso de exploración o conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías, y solicitaron además el respaldo no solamente de los ciudadanos que salieron a votar, de otras organizaciones aquí en Venezuela, de los parlamentos en el mundo. Han dicho que harán una evaluación profunda de las políticas. También han dicho que no se van a juramentar estas 5 gobernaciones que fueron obtenidas por la oposición ante la Asamblea Nacional Constituyente. El proceso debería darse el día de hoy. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, y es que Acción Democrática, uno de los partidos opositores que ha tenido siempre contacto permanente con el gobierno, fue el que alcanzó varias de estas gobernaciones. Aún no está claro, porque la gobernadora electa del estado Táchira dijo que están reuniéndose para definir si efectivamente asisten o no a esta juramentación. Recordemos que ya el chavismo ha amenazado a quienes eran candidatos y resultaron gobernadores electos, que de no juramentarse prácticamente serían desconocidos por el gobierno. De esta manera, entonces, la oposición venezolana ha rechazado los resultados y ha dicho que ha sido un fraude. Dirigentes opositores aseguran que fue materializado un proceso electoral fraudulento. Denunciaron que más de 700.000 ciudadanos fueron víctimas del traslado a última hora de los centros de votación. Una población electoral de al menos 1.080.000 electores a los cuales se les impidió u obstaculizó votar en centros históricamente favorables a la oposición. Ante las irregularidades que tuvieron lugar en la jornada, hicieron un llamado al pueblo venezolano. Convocamos a todos los sectores sociales y políticos del país para la activación y movilización de la sociedad venezolana a luchar por las demandas y derechos del pueblo. Advirtieron que no asistirán a una negociación con el régimen de Nicolás Maduro hasta que las auditorías de los comicios sean adelantadas. Y voceros del oficialismo han rechazado la posición de algunos países y por supuesto de la oposición venezolana de negarse a reconocer estos resultados. Han dicho diferentes líderes del gobierno de Nicolás Maduro que es necesario que reconozcan estos resultados, que además Venezuela vive una democracia plena y que la revolución, el chavismo están más vivas que nunca. Esta fue también una advertencia que hizo uno de los dirigentes chavistas a los gobernadores electos, que deben juramentarse el día de hoy ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ante los cuestionamientos sobre los resultados de los comicios regionales, el Consejo Nacional Electoral anunció que las actas de la jornada serán entregadas. Organizaciones con fines políticos que deseen, que no estén de acuerdo con los resultados electorales, pueden hacer recurso de lo que está en la ley. Al proceso de auditorías que adelanta el CNE se sumó la Asamblea Constituyente. Delcy Rodríguez anunció una nueva sesión. Allí serán juramentados los gobernadores y las gobernadoras que, conforme a los resultados anunciados cívicamente por el Poder Electoral, fueron electos. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, celebró los resultados y arremetió contra la oposición. Ojalá que no se le suban los vapores con 5 gobernaciones, pero imagínatelos con 23. El Consejo Nacional Electoral entregó 17 gobernaciones para el chavismo, 5 para la oposición, y todavía se presentan irregularidades porque el Estado Bolívar todavía no ha sido adjudicado. Hay que decir que las irregularidades vienen por parte del propio Consejo Nacional Electoral en su página de internet. Primero no publicó la información, la rectora había dicho que se estaba terminando de hacer la revisión, luego hubo una publicación en esta página que daba como gobernador al opositor Andrés Velázquez. La información fue retirada horas después, luego volvieron a poner
poner en la página que era él entonces el gobernador electo, el propio opositor Andrés Velázquez, y posteriormente retiraron esta información, a pesar de que el propio Diosdado Cabello e incluso Nicolás Maduro habían dicho que esta gobernación prácticamente estaría en manos del chavismo. Hubo disturbios en las últimas horas en el estado de Bolívar porque los seguidores de Andrés Velázquez acudieron al Consejo Nacional Electoral a pedir las actas, a pedir la revisión y por supuesto a pedir que se les adjudicara a ellos, a este opositor, la gobernación porque él asegura que ha sido electo. Aquí el reporte de cómo quedó el mapa político tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, polémico anuncio de estas elecciones a gobernadores. El mapa político en Venezuela en 2012 lucía así. 20 de los 23 estados eran gobernados por el chavismo, los restantes por la oposición. Hoy Venezuela ostenta otro escenario tras la celebración de los comicios regionales. Los votos opositores se impusieron en 5 estados, mientras el oficialismo gobernará 17, entre ellos el estado Lara y el estado Miranda, que estaban en manos de la oposición. Los resultados causaron sorpresa. Sobre todo el mundo opositor y algunos chavistas también se sorprendieron de estos resultados. Miranda supone una gran pérdida debido a que era conocido como el bastión de la oposición y era gobernado por Enrique Capriles. El oficialismo también perdió. La oposición le arrebató los estados de Zulia y Táchira, ambos considerados botines electorales. Se ubican en la frontera con Colombia, donde se han evidenciado las consecuencias de la crisis económica y política en el país. Varias informaciones para el día de hoy, una rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro sobre el mediodía con medios internacionales, además declaraciones por parte de María Corina Machado, dirigente política opositora, quien desde el principio dijo que no respaldaba estas elecciones. También se ha dicho, pese a que se ha hablado que las elecciones para alcaldes serán el próximo año, en el mes de marzo, sin embargo, desde ya se ha indicado que podría anunciarse en las próximas horas que estas elecciones las convocaría el Consejo Nacional Electoral para el próximo mes de diciembre. También se está esperando la reunión que van a tener los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática con sus 23 representantes, candidatos a las gobernaciones, los que fueron electos, para determinar cuál es el paso a seguir, aunque la oposición había llamado a protestar, sin embargo, hasta ahora no ha habido una agenda clara sobre esto. Nosotros vamos a quedar atentos. Información en Caracas, Carmen Andrea Rengifo para NTN 24. Gracias, Carmen. Un buen día para usted.